Amigos, tengan ustedes un excelente día. Hoy es 13 de mayo y bueno, la historia es el recuerdo de las cosas alegres, tristes, anecdóticas, y hoy vamos a hablar de la noche de un 13 de mayo, pero de 1942. El océano se cerró como una boca amarga sobre el cuerpo de acero de un buque llamado Potrero del Llano. Las aguas del Golfo, que a menudo duermen como un espejo, esa noche ardieron con el fuego de un bombardero alemán. Bajo el cielo sin estrellas, el buque mexicano, humilde y laborioso, fue alcanzado por la mano invisible de un submarino nazi. Fue una herida sin previo aviso, una mordida silenciosa en la piel del mar. El Potrero del Llano descendió a las profundidades con la carga de petróleo y con la sangre caliente de 5 marinos, cuyos nombres quedaron flotando entre las olas como las letanías rotas. El alba siguiente, la patria despertó con el pecho encogido, el rumor del desastre se prolongó como un incendio entre cañaverales, los periódicos de la capital y los ecos lejanos de los pueblos. Cundió la noticia que alzó con la misma gravedad de ese luto nacional. La neutralidad, esa delgada línea entre el silencio y el estallido, comenzaba a desmoronarse. Desde el Palacio Nacional, el general Manuel Ávila Camacho, con su rostro endurecido por la historia y el peso de la patria, alzó la voz por México en una protesta firme dirigida a los monstruos del Eje, Berlín, Roma, Tokio. La diplomacia sueca, la única ventana aún abierta, llevó el reclamo mexicano al otro lado del mundo. El mensaje era claro: la sangre no se negocia y el agravio debía de ser reparado antes del 21 de mayo. Era un ultimátum tejido con la paciencia de la indignación. Mientras tanto, las avenidas se llenaron de voces. La izquierda oficial, liderada por Vicente Lombardo Toledano, no tardó en convertir su ideología en un clamor. México no podía permanecer a la orilla del incendio mundial. A ese grito se unieron los sindicatos, los partidos, los secretarios de Estado y muchos obreros con el rostro curtido por el trabajo. Había un llamado al deber, pero en otro rincón del país, quizás más silencioso, más conservador y tibio, el pueblo no organizado murmuraba su desacuerdo. Eran campesinos, clase media y sinarquistas. Había con ellos la fe, como el periódico El Excelsior o El Universal, donde los ecos de la simpatía neonazi filtraban entre sus líneas. Había miedo, había sospecha, había de todo en la memoria de otras guerras. Nada de aquello era nuevo. Desde diciembre del 41, cuando los cielos de Pearl Harbor se cubrieron contra el fuego y los japoneses en el mundo que estaba cambiando, México rompió relaciones diplomáticas con Japón, luego con Italia y Alemania. Desde entonces, los Estados Unidos miraban hacia el sur con recelo, temiendo que su vecino se convirtiera en un nido de espías en guardia de la columna nazis. El gobierno mexicano organizó su defensa. El 10 de diciembre, la región militar del Pacífico, un escudo sobre el litoral. El comandante sería Lázaro Cárdenas, el viejo presidente que jamás dejó de ser un soldado. Él fue quien erigió un dique frente a las ambiciones de Washington y lo hizo en nombre de la soberanía nacional. La respuesta de México no se hizo esperar. Ávila Camacho habló de la nación con palabras que encendían el corazón. La lucha sería en los campos de batalla y sería también en las fábricas, en los surcos, en las minas. La guerra mexicana sería una guerra de producción, no una guerra de las armas. Aquel año fue declarado el año del esfuerzo, pero los nazis ya habían lanzado su advertencia. Ninguna embarcación con bandera tricolor debía seguir mercando petróleo con los Estados Unidos. México se creía neutral, era tratado
como enemigo, pero para nuestro país esa neutralidad le daba cierto escudo. Pero el hundimiento del Potrero del Llano no fue un incidente aislado, fue un portazo del destino, un llamado brutal que alteró el equilibrio entre las fuerzas políticas del país. Washington presionaba dentro de las fronteras, la opinión pública se debatía entre el miedo y la responsabilidad. El semanario Tiempo, dirigido por Martín Lucas Guzmán, aplicó una encuesta inédita. El resultado fue revelador. El 40% de los habitantes del país deseaba la guerra, un 59.3% se oponía. El fantasma de la leva, el viejo demonio de la revolución, recorría los pueblos. Y entonces, como si el primer golpe no bastara, el 21 de mayo, justo cuando expiraba el plazo del ultimátum mexicano, las profundidades marinas se tragaron otro buque, el Faja de Oro, otro petrolero, otra explosión en la noche, otro símbolo. Esta vez no hubo espacio para las dudas. Blanca Torres, en su estudio sobre México y la Segunda Guerra Mundial, lo recoge con precisión. Hitler se negó a recibir la protesta. Italia y Japón ni siquiera respondieron. El silencio fue más cruel que el ataque. El 22 de mayo, cables estadounidenses confirmaban el segundo hundimiento. Ese mismo día, Ávila Camacho se unió con su gabinete. La decisión estaba tomada. México declaraba la guerra. Aquella noche, la presidencia solicitó al Congreso reunirse de forma extraordinaria. El país, que aún no tenía cómo pelear, se preparaba para enfrentar un conflicto planetario. Pero eso no bastaba con proclamar, había que encender el alma del pueblo, y para eso el Estado envió sus piezas. Comenzó una intensa campaña de movilización social. Las calles, que hasta ese entonces habían contenido su aliento, se llenaron de pancartas, de discursos, de marchas. El clímax llegó el 24 de mayo, cuando se realizaron las honras fúnebres al maquinista Rodolfo Chacón, el maquinista del buque Potrero del Llano. El historiador José Luis Garza lo describe como uno de los actos de propaganda más conmovedores del país. Era un domingo. Desde las primeras luces del día, obreros y campesinos comenzaron a reunirse alrededor del ataúd de Chacón, cargado por sus compañeros sobrevivientes. Cruzó la plaza, el balcón de Palacio Nacional, vestidos de luto severo. El presidente Ávila Camacho, su esposa y los ministros presidían el duelo. Una corneta sonó el toque del silencio. Se leyó la lista de los muertos de el Potrero del Llano y del otro buque hundido, Faja de Oro. Miles de cabezas se inclinaron como espigas al viento por el dolor y al fin un sentimiento común. La declaración de guerra se hizo oficial el 1 de junio. Fue, como diría Blanca Torres, una guerra distinta, una guerra total. No fue una guerra total, pero enfocada a la defensa del territorio y a la productividad nacional. Cada mexicano se le pedía algo: su fuerza, su trabajo, su fe. La distancia, México lograba una victoria sutil, un convertirse en peón de una guerra ajena, en un actor discreto de la historia. La participación al frente de la batalla fue mínima. Apenas 300 hombres, los del escuadrón 201, entrarían en combate años más tarde, en marzo de 1945. Pero eso ya es otra historia. La verdadera guerra de México se había librado en el mar y el corazón de su pueblo, entre las aguas encendidas del Golfo y las plazas donde las banderas flameaban con la fuerza de los sueños rotos. En esa guerra callada, resistente, digna, también se escribió la historia de ese siglo. Eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima.